Mis queridos alumnos de ayer, hoy y siempre, ¿cómo están? Les saluda una vez más su profesora licenciada Mabel Servín, halagada de poder compartir con ustedes una clase virtual más. Clases bien prácticas sobre geometría analítica. Y en la clase del día de hoy vamos a estar analizando lo que se denomina rectas coplanares. Vamos a estar analizando los conceptos básicos que en realidad seguramente ya tienen alguna noción, pero no lo habían profundizado con anterioridad. En primer lugar, las rectas coplanares son aquellas rectas que están en un mismo plano. A su vez, estas rectas coplanares pueden ser rectas concurrentes. Las rectas concurrentes son aquellas que tienen un punto en común. Y a su vez, las rectas concurrentes se clasifican en oblicuas y perpendiculares. Las rectas oblicuas, como ustedes pueden ver aquí, las rectas oblicuas tienen un punto en común, que es este puntito que ustedes ven aquí. Pero las rectas oblicuas no forman ángulos de 90 grados, es decir, ángulos rectos. Este ángulo no mide 90 grados. Este ángulo no mide 90 grados. Ahí taché porque no mide 90. De repente pareciera que sí, pero no exactamente 90 grados. Y, por ejemplo, puedo trazar otras rectas como estas que ustedes ven aquí. Fíjense, aquí tenemos dos rectas más que lo tracé en forma intuitiva. También le podemos denominar rectas oblicuas y son bastante oblicuas. Aquí la diferencia es muy notoria. Por supuesto, este ángulo de aquí no mide 90, este tampoco y este tampoco. Las rectas oblicuas entonces no forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Todo lo contrario, las rectas perpendiculares. Las rectas perpendiculares tendrían este punto en común y forman cuatro ángulos rectos de 90 grados. Estos 90 grados, 90 grados, 90 grados y 90 grados. Las rectas perpendiculares vendrían a formar como una T perfecta. Entonces, las rectas perpendiculares tienen un punto en común, como las oblicuas, porque son rectas concurrentes, pero las perpendiculares forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados. Este tipo de rectas tiene sus respectivos símbolos. Si yo quiero simbolizar rectas perpendiculares, vendría a ser una línea pequeña, porque recuerden que es un símbolo, y colocarlo bien en perpendicular. Podemos prolongar un poquito aquí los lados para que se vea mejor. Fíjense, ese vendría a ser el símbolo de rectas perpendiculares, no lo malinterpreten. Y las oblicuas, podemos trazar aquí nuestro segmento y colocar inclinado un poquito más hacia un lado. Entonces aquí tenemos las oblicuas y las perpendiculares. Esto indica perpendicularidad y aquí tenemos rectas oblicuas para que podamos manejar a la hora de ir desarrollando los ejercicios. Estábamos analizando las rectas coplanares, las que están en un mismo plano, las rectas concurrentes que tienen un punto en común y las paralelas, que son todo lo contrario, no tienen ningún punto en común, que son estas que ustedes ven aquí. Estas son rectas paralelas. Las rectas paralelas no tienen ningún punto en común, siguen una misma dirección, una misma inclinación, pero nunca se van a interceptar, nunca se van a encontrar. Serían como las líneas del tren, por ejemplo, que son como dos líneas que se siguen hasta el infinito, pero que no se van a estar encontrando. Las vías del tren, mejor dicho, sería para este ejemplo. Las vías del tren entonces se forma con dos líneas rectas, segmentos que van en forma paralela, siguen una misma dirección hasta el infinito, pero que no se van a encontrar. Entonces, resumiendo un poquito lo que vimos hasta aquí, las rectas coplanares se clasifican en concurrentes y paralelas. Son rectas que están en un mismo plano.
A su vez, las rectas concurrentes son aquellas que tienen un punto en común, es decir, se interceptan en un punto y son oblicuas y perpendiculares. Y las rectas paralelas, que son estas que ustedes ven aquí. Las oblicuas no forman ángulos rectos, las perpendiculares forman ángulos de 90 grados y las paralelas no tienen absolutamente ningún punto en común. Aquí vamos a analizar los ejemplos que vendría a tener bastante relación con las actividades que van a estar desarrollando. Y una pequeña observación, las rectas paralelas se simbolizan de esta manera. Es como trazar el dibujo, pero en miniatura, ¿verdad? Entonces tenemos las perpendiculares, las oblicuas, y estas vendrían a ser las paralelas. Entonces ahí tenemos las rectas paralelas. Eso, por supuesto, a la hora de desarrollar nuestros ejercicios. Aquí tenemos algunos ejemplos. Vamos a simbolizar, vamos a identificar qué tipo de rectas tenemos aquí en este dibujo, en este trazo que tenemos aquí. Recuerden siempre, perpendiculares, oblicuas, paralelas, porque vamos a estar simbolizando de tal forma a identificar. Tenemos esta recta, que es la que se ve aquí en forma transversal. Esta recta se denomina EF, la recta EF. Esta recta que está aquí en forma vertical es la recta AB, y esta recta que tenemos aquí es la recta CD. Aquí tenemos, fíjense, una comparación o relación entre las rectas. Nosotros vamos a identificar qué tipo de rectas se forman de dos en dos, de par en par. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos AB, las rectas AB y CD. Las rectas AB y CD, que serían estas dos rectas. Como se ve en el dibujo, estas dos rectas son rectas paralelas. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar el símbolo de paralelismo en medio del nombre de esas dos rectas. Luego tenemos a las rectas EF y AB. Entonces tenemos EF y AB, que vendrían a ser estas dos rectas. Las rectas que tenemos aquí, las rectas EF y AB, tienen un punto en común, pero no forman ángulos rectos. Fíjense, este no es un ángulo recto, es un ángulo agudo. Este ángulo de aquí es un ángulo obtuso. Por lo tanto, aquí tenemos rectas que son oblicuas, porque tienen un punto en común, pero no forman ángulos rectos. Entonces vamos a simbolizar, como les mostré hace rato, un segmento, una pequeña línea y como un poquito inclinadito de un lado para señalar que son oblicuas. Si tenemos en forma recta el segmento de arriba, la pequeña línea de arriba, entonces sería perpendicular, como en este caso, ¿verdad? Y luego finalmente tenemos a las rectas EF y CD. Entonces tenemos a las rectas EF, que es mejor dicho esta recta de aquí, y CD, esta recta de aquí, esta recta de aquí. Estas dos rectas tienen un punto en común, por lo tanto son rectas concurrentes. Y si son rectas concurrentes, debemos ver si son perpendiculares u oblicuas. Oblicuas en el caso que no formen ángulos rectos y perpendiculares en el caso que formen ángulos rectos. Como podemos observar aquí, en forma intuitiva, esto no es un ángulo recto, esto tampoco es un ángulo recto, esto tampoco es un ángulo recto. Por lo tanto, estamos ante rectas que son oblicuas nuevamente. Entonces aquí lo que tenemos que hacer, sobre todo en las actividades, es identificar qué tipo de rectas estamos teniendo de acuerdo a lo que les pida el ejercicio, desde luego. Entonces las rectas EF y CD, aquí coloco nuevamente el símbolo, la línea de abajo y luego la de arriba inclinadita hacia un lado. Entonces esto indica rectas paralelas, rectas oblicuas, rectas oblicuas. Entonces de esa manera analizamos estos conceptos fundamentales dentro de la geometría analítica. Espero que hayan comprendido, que les sea útil
para el desarrollo de sus actividades. Y bueno, vuelvo a pedir disculpas por de repente preparar este tipo de videos así de una forma bien casera, pero es bastante parecido a la forma en la que ustedes van a estar trabajando en sus cuadernos y desarrollando sus actividades. Entonces, por eso, de tal manera lo estoy desarrollando en forma bien casera para que lo puedan apreciar mejor. Éxitos para la clase de hoy, queridos jóvenes, y nos estaremos viendo en una próxima edición.